Bueno, creo que los que estáis fuera no habéis llegado a ver tres noticias. Perdón a los que estáis aquí, las paso muy rápidas. El mundo, 21 de marzo, las pymes serán uno de los principales objetivos de ciberataques en 2023. Cepymes, España arranca 2023 con un promedio de 1.252 ataques por semana. Y el país, a través de 5 días, España, el país del mundo con más ciberataques a empresas. Bueno, medalla de bronce. ¿Cuáles van a ser los objetivos de lo que os voy a contar? Primero, cómo se producen los ataques informáticos. Segundo, qué medidas podemos tomar para tener más protegida nuestra empresa. Bueno, aquí hacía una pequeña entrada de quiénes somos. Somos una empresa especialista en ciberseguridad. Nos creamos en el año 2016, a finales, un grupo de profesionales del sector que decidimos montar una empresa de ciberseguridad en La Rioja, pues que era un tanto novedoso. Con el objetivo que teníamos era ofrecer seguridad a las empresas y proteger sus datos. Tenemos colaboradores importantes como son el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón con la Universidad de Zaragoza y un contrato de colaboración con la Asociación Empresarial Innovadora de La Rioja del clúster de automoción, ¿vale? En un sector en el que estamos, empezamos a estar bien posicionados. Bueno, ¿cómo se producen las amenazas informáticas? Podríamos diferenciar dos grandes grupos en las amenazas informáticas. Aquellas que se producen porque el maleante entra directamente en nuestros sistemas por los medios que ahora veremos, y aquellas que son por ingeniería social. Entiendo que con toda la publicidad que ha habido, ingeniería social, sabéis todos lo que es. El correo que te llegan, que te engañan, o la llamada telefónica, que te llaman y te piden una credencial o cualquier cosa. Todo tiene su nombre en inglés. El phishing y el vishing es lo más conocido ahora en el tema de ingeniería social. Perdón. Vale. ¿Por qué se produce un ataque por fuerza bruta? Un ataque por fuerza bruta se produce pues, porque el hacker descubre una vulnerabilidad en la red de nuestra empresa. Por muy protegida que tengamos nuestra red informática, por muy atentos que estemos, siempre aparecen nuevas vulnerabilidades, nuevas brechas de seguridad que pueden dar lugar a que un pirata informático se cuele por ahí. A ver, no hay un pirata informático delante de una empresa mirando a ver si tiene un hueco para meterse. Esto es mucho más elaborado, mucho más sofisticado, y lo que realmente existen empresas con empleados que normalmente están ubicadas en países del este o en Asia o en la zona de China y tal, que son trabajadores que entran a trabajar y que su misión es, estar trabajando con redes de ordenadores capturados, lo que se llama botnets, y están lanzando millones y millones de ataques a todas las direcciones IP que ven por el mundo, a todos los sitios, y en unas entran y en otras no. Luego al final las que más se hacen populares son aquellas que corresponden a grandes empresas porque salen en medios y tal. Pero hay infinidad de ataques que se producen en las pymes, que muchas veces no llegan a medios, porque es lógico, y tampoco llegan a conocerse más allá que el entorno de la pyme, porque de alguna manera también le da vergüenza a la pyme decir que ha sido atacada. Una vez que un hacker descubre esa brecha de seguridad en la red de una empresa, lo que hace es meterse dentro de la empresa. Una vez que se mete dentro de la empresa, está por ahí. Está pues como Pedro por su casa, no ataca directamente, sino que pasa un tiempo en el que el delincuente va observando cómo funcionan los procesos dentro de la compañía para, una vez estudiados, ver en qué momento puede hacer más daño y lanzar un ataque sobre esa empresa, ¿vale? Todos los ataques, como suponéis, la consecuencia que tiene es un rescate económico por parte de este pirata.
¿Qué es lo más conocido de ataques por este tipo? Pues el famoso ransomware, que hasta ahora solo encriptaba los datos y te pedía un rescate por la clave de desencriptación. Ahora han ido un poco más allá y han visto que determinados datos que encriptan, pues luego pueden pedir un rescate para que no los publiquen. Hay casos muy evidentes de laboratorios, de hospitales que han sucedido en España, que no solamente tienes que pedir o pagar porque te den una clave, sino para que luego no los hagan públicos, porque este ataque no tiene solo un daño económico, sino que tiene un daño de marca para la institución que sería muy grave. Hay otro tipo de ataques que son de denegación de servicios. Pues bueno, pues una empresa ataca a la web de una compañía para tumbarla. Entonces deja de dar servicios, no puede atender a sus clientes. Bueno, eso le pasó a Garmin. Garmin, los que más o menos conocéis la marca de relojes, pues bueno, toda la gente que hace deporte y tal, pues tiene su Garmin y se pasa sus récords, sus cosas y tal. Bueno, pues tumbaron la web de Garmin y los usuarios se quedaron todos sin poder compartir sus datos. Es interesante que conozcáis las fases de un ataque informático, ¿vale? Y el tiempo medio de una intrusión hasta el ataque, bueno, pues viene a ser entre 3 y 6 meses. Como os he dicho antes, no se meten y directamente os atacan. No, se meten y miran a ver cómo hacéis las copias, si las hacéis en días pares, en días impares, si hacéis copias en la nube, si hacéis copias en un dispositivo externo, para tenerlo todo muy estudiado y todo muy controlado, ¿vale? En este gráfico que estáis viendo ahora hay, bueno, esos 6 círculos son las 6 fases de un ataque informático. El primero, como os he dicho, es el reconocimiento, ver cómo puedo entrar a una empresa a través siempre de una vulnerabilidad o de una brecha de seguridad. Recordar que no estamos hablando de ingeniería social, que el acceso es otro. Esto es una vulnerabilidad que hay en el sistema. Una vez que hace ese reconocimiento y ve esa vulnerabilidad, accede. Una vez que está dentro, es la fase de Command and Control, que es en la que el pirata se mueve por nuestra red y empieza a investigar con esos movimientos laterales, que sería la cuarta fase. Y una vez que ha identificado bien los objetivos que tiene que hacerlos, lanza el ataque. Las medidas que normalmente las empresas colocan para protegerse de estos incidentes, pues suelen ser o los antivirus o los cortafuegos. En la parte de abajo podéis ver dónde actúa el cortafuegos, hasta qué parte el cortafuegos es eficiente y en qué parte el antivirus es eficiente, ¿vale? Teniendo en cuenta que la última línea de defensa de todo es el antivirus, que si ya llega hasta ahí el hacker ya es peligroso. Ingeniería social. Bueno, la ingeniería social fundamentalmente estos ataques vienen debidos a la falta de formación de los usuarios, ¿vale? Me llega un correo de la DGT que tengo una multa, o me llega un correo de ING que tengo una deuda pendiente. Son además direcciones web que están muy bien suplantadas, que dan el pego absolutamente de lo que está pasando, y tienes que ser simplemente un poco hábil para darte cuenta de que es un engaño, porque llega un momento en el que si picas y entras dentro, pues bueno, ya te pueden empezar pues desde tener ya un acceso normal a tu sistema, a robarte credenciales y ya, bueno, poderte hacer lo que quieran dentro de la empresa. Hay que tener mucho cuidado, porque los ataques de ingeniería social no hay ningún medio que los impida. Es la persona humana la que tiene que ser capaz de diferenciar y decir esto es un ataque que se está produciendo por ingeniería social. Y lo que os decía, normalmente son a través de correos, pero recientemente están siendo también muy populares a través de llamadas telefónicas.
te llaman por teléfono, te dicen que son que soy amigo de Luis y que tengo que hacer una revisión en tu sistema. Y claro, pues me llaman, que es un compañero de Luis, que quiere hacer una revisión de mi sistema, pues a lo mejor no sospechas, ¿no? Y te metes hasta dentro y una vez que el tío entra, pues te roba credenciales, te roba lo que sea y ya al tenerlo dentro, pues puede hacer lo que le dé la gana. Dentro también de la ingeniería social y lo del robo de credenciales está la típica estafa de man in the middle, ¿no? El hombre de medio. Eso habréis oído también. Las empresas que interceptan correos y cambian los números de cuentas de las facturas, ¿vale? ¿Cómo hacen eso? Bueno, pues yo estoy lanzando, yo tengo una correspondencia normal con un proveedor mío que está en donde sea, en Alemania, en Argentina, en China, y al que le estoy comprando material. Entonces tengo el pirata que ha accedido a mi sistema o bien a través de un ataque de fuerza bruta o bien a través de ingeniería social y es capaz de estar leyendo todos los correos que yo estoy mandando desde mi empresa a donde el proveedor y viceversa. De tal manera que cuando los correos no tienen ninguna trascendencia, no pasa nada, es transparente, el correo llega a cada uno de los usuarios y no ve nada. Pero en el momento en que a lo mejor el proveedor le envía una factura o me envía una factura que tengo que pagar con un número de cuenta habitual, en ese momento cambian el número de cuenta de la factura. De tal manera que al que le llega el documento ve que es de su proveedor, con su logo, su factura y todo, y lo único que ha cambiado es el número de cuenta corriente. Esto ya, ahora ya empieza a levantar sospechas, ¿no? Pero a veces cuela, bueno, y de hecho cuela. Y se han producido estafas muy grandes, de 70.000, 90.000 euros, de pagar facturas que se pagan a otro banco y luego resulta que el proveedor le llama, el cliente le dice que se lo ha pagado, le dice que no y se descubre todo el pastel. Hay que tener mucho cuidado con estas que son una de las estafas también más populares. Casos 6 sonados y muchos conoceréis. El tumbar los servicios del SEPE en el 2021, el acceder a la información de Zendal, esto le costó 9 millones de euros. La red de gasoductos de Estados Unidos, que tumbó aeropuertos y no podían volar los aviones, bueno, etcétera, etcétera. Hay una curiosa, que es la cerveza Sambar, que a esta les encriptaron la información y cuando fueron a recuperar la información en la nube, la tenían también encriptada. ¿Por qué? Porque en ese momento del que el pirata está observando, estuvo observando cómo hacían las copias y encriptó todo. Entonces fue un verdadero problema para la cervecera. El coste medio de un ataque informático para una pyme es de 20.000 euros. Eso es lo menos, de ahí hacia arriba, ¿vale? Bueno, ¿qué se puede hacer para que no ocurra esto? O por lo menos para poner puertas al campo no se pueden poner, pero bueno, para que haya menos posibilidades de que me ataquen. Pues hay 3 cosas que yo os podría recomendar aquí a todos los que estéis oyendo sobre qué hacer. Primero, realizar una evaluación de vulnerabilidades en la empresa. Eso es lo que se puede conocer como auditoría técnica de seguridad. Ahí, bueno, luego lo explicamos rápidamente. Otra cosa que se puede hacer es contratar los servicios de monitorización a una empresa especializada, o sea, una empresa que esté vigilando todo lo que está pasando por vuestra red. Y la tercera es la formación del usuario, fundamental para todo el tema de ingeniería social. La evaluación de vulnerabilidades, ¿en qué consiste? Pues bueno, consiste en hacer un análisis de vuestra red de datos para descubrir qué brechas tenéis. En este descubrimiento, pues se descubren el total de amenazas que puede tener una empresa y de esas amenazas de cuáles ya existe un malware conocido. Un malware conocido quiere decir que ya existe un software malo que puede atacar esa vulnerabilidad y os puede hacer un daño, ¿vale?
Bueno, el descubrimiento de vulnerabilidades son debilidades que son utilizadas como vectores de ataque. Las vulnerabilidades están en todos los sitios de una red. Está en los sistemas operativos, está en el hardware, están las aplicaciones. Todo va a tener una vulnerabilidad. Hasta los más grandes tienen vulnerabilidades. O sea, Sophos es un gran fabricante, Fortinet es un gran fabricante, no están libres de que les pueda salir alguna vulnerabilidad. Su habilidad es que las corrigen muy rápido, pero todos están esclavizados a que puedan tener ese bug que les pueden hacer un daño. Las auditorías normalmente las hacemos en lo que se llama primero caja negra y después en caja blanca. Caja negra quiere decir que a mí la empresa fulanito de tal me ha contratado a hacerle esta evaluación de vulnerabilidades. Lo primero que hago es, sin que me dé ningún dato de su empresa, descubrir cuál es su exposición. ¿Cuál es la exposición que tiene más evidente a alguien que no tiene ningún dato de esa empresa? La segunda es en caja blanca. Ahí sí que el cliente me facilita credenciales y con ello consigo un descubrimiento de todas las brechas que puede tener esa empresa. ¿Vale? Una vez hecha la auditoría, al cliente se le entrega un informe que va categorizado por severidad con un plan de actuación para que pueda tomar sus medidas y pueda corregir aquellas vulnerabilidades. Esto es lo que es una evaluación de vulnerabilidades. En la anterior fase de un ataque, una auditoría está trabajando a la izquierda del todo. Antes de que se produzca el reconocimiento, voy a descubrir qué vulnerabilidades tengo y las voy a cerrar para que ese reconocimiento sea más complicado. La monitorización continua de amenazas. Bueno, nosotros tenemos un producto que es Hipatia, que lo desarrollamos en colaboración con la Universidad de Zaragoza y que es una plataforma para la monitorización continua de eventos de seguridad en una empresa. Esto es igual que hacer una auditoría todos los días. Una auditoría es una foto fija, yo te hago la auditoría en un periodo de un mes y al final de ese mes te doy tus resultados. Esos resultados dentro de una semana pues siguen siendo evidentes, o sea, siguen siendo válidos, pero puede haber nuevas vulnerabilidades que hayan salido esa semana. Con Hipatia lo que hacemos es monitorizar diariamente esa situación, de tal manera que ayudamos a la empresa con aquellas amenazas que aparecen graves a corregirlas cuanto antes. Bueno, Hipatia funciona desplegando una sonda en casa del cliente. Esa sonda recoge, escucha todo lo que está pasando en la empresa y lo manda al Centro de Operaciones de Seguridad de ABF, donde sus ingenieros pues bueno, analizan toda la información y toman las medidas que sean necesarias para remediar los incidentes de seguridad que son detectados. Volvemos a la fase de ataque. ¿Dónde actúa Hipatia? Hipatia actúa a lo largo de toda la secuencia de una fase de ataque. Actúa en el reconocimiento, o sea, cuando está actuando la auditoría, pero también actúa durante todas las fases que se están produciendo, sobre todo en el tema de movimientos laterales. Podemos observar si alguien ha sorteado ya el cortafuegos, si está sorteando el antivirus y se está empezando a mover por nuestra empresa para descubrir objetivos. En ese momento lo podemos detectar y podemos tomar las medidas necesarias para detener esa amenaza. Formación es la última de las cosas que os recomiendo que hagáis en las empresas y en la formación hay dos acciones que se pueden tomar. Una es lo que es la formación al uso. Hay infinidad de cursos de formación en ciberseguridad, en empresas online de formación y tal. Y luego lo que se está poniendo muy de moda ahora es las campañas de phishing. ¿Qué es una campaña de phishing? Una campaña de phishing es, nosotros quedamos con la empresa a la que le vamos a hacer esa campaña y enviamos un correo simulado a sus usuarios, que no lo saben. Entonces, con ese correo simulado, nosotros podemos detectar cuál es el grado de madurez de las personas que están trabajando en esa empresa. Quién ha abierto el correo, quién ha dado credenciales y tal. Entonces, bueno, una campaña de phishing puede ir luego acompañada de unas píldoras formativas
y con otra campaña de phishing posterior para ver el resultado de la evolución de la formación de los usuarios. Campañas de phishing conviene hacer porque es tener un poco al personal alerta. Bueno, esta es la metodología de una campaña de phishing, lo que os decía. Primero se hace una campaña simulada, se dan los resultados a la dirección de la empresa, se deja un periodo de mes con unas píldoras formativas muy específicas para que los usuarios las vean y se hace una segunda campaña para ver los resultados comparativos de los usuarios entre la primera campaña y la segunda. Esto tiene una duración aproximada de 3 meses, ¿vale? Lo que es el funcionamiento, la puesta en marcha de una campaña de phishing. Bueno, solo os quería hablar de esas 3 cosas. En ciberseguridad hacemos muchísimas más cosas, que bueno, que tampoco las vamos a mencionar ahora. El tema, a lo mejor, las auditorías forenses, cuando alguien ha sufrido un ataque, pues necesita documentar ese ataque y justificarlo, pues bueno, también somos especialistas en ese tipo de labores. Y bueno, en general en todo lo que son los productos de seguridad. Bueno, esta ha sido la presentación. Hay una diapositiva que la debí meter tarde y no está en esta, que es que quería comentar también a la gente que estéis en la zona de Castilla y León, que ahora y hasta el 30 de junio, me parece, que tenéis unas ayudas en ciberseguridad que pueden llegar al 65% a fondo perdido, ¿vale? Entonces, bueno, es una buena oportunidad a lo mejor de hacer una evaluación de vulnerabilidades, porque la evaluación de vulnerabilidades es una de las acciones que creo que llegan hasta el 65% de subvención. Hay otras, como puede ser la monitorización, que llegan al 50%. Entonces, bueno, es una oportunidad buena ahora en la zona en la que estamos, que la conozcáis, es a través de la Junta de Castilla y León, y bueno, y que lo sepáis. Nada más, Luis. No sé si hay, como os comentaba antes, que las preguntas o las dejamos para luego. Al final. Vale. Pero no hay ninguna pregunta por el chat. Que no hay ninguna pregunta por el chat de momento. Muchas gracias, Jesús, sobre todo por habernos ilustrado en la materia de protección. Ahora vamos a dar paso a José Luis López, que es director de sistemas de Digital Miranda, y nos va pues a presentar la importancia de tener un firewall en la organización y además nosotros trabajamos con Sophos y el por qué estamos trabajando con ellos. Hola, buenos días a todos. Ya me ha presentado Luis, pero bueno, soy de Digital Miranda, ¿vale? Jefe de sistemas, y os voy a hablar un poquito de lo que es un firewall y demás. Dadme un segundito que pongo la presentación. Vale, bueno, pues vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Para la gente que quizás no conozca, simplemente con la descripción de qué es un firewall, ¿vale? Como aquí os pongo, un firewall es un elemento que trata de bloquear el acceso a una red privada conectado a Internet a los usuarios no autorizados, ¿vale? Con un cortafuegos se centra en analizar todo el tráfico que entra y sale de nuestra red y lo que hace es que aplica una serie de reglas para permitir el tráfico, no permitirlo, al gusto que queramos configurarlo, ¿vale? También nos permite segmentar la red dando diferentes permisos en nuestra empresa a diferentes departamentos o usuarios. Y bueno, a modo de una metáfora muy sencilla, el firewall es como la puerta de casa, ¿vale? Y el firewall es un portero que está todo el día vigilando quién entra, quién sale, por qué entra y por qué sale, ¿vale? Tiene una serie de normas que se las aplicamos nosotros y lo dicho, es como si sería la puerta de nuestra casa. Vale, aquí os pongo un firewall físicamente para que lo podáis ver, ¿vale? Hay varias gamas, desde para pyme, a empresas muy grandes, a redes de datos muy grandes. Y aquí os pongo un poquito también los conexionados que trae un firewall, ¿vale? En este caso, Sophos suele venir con una doble fuente de alimentación, tiene unos puertos para administración, tiene también los puertos propios para la gestión de la empresa y suele venir con unas bahías de expansión, ¿vale?
En principio, si se te queda pequeño lo que coges, si trae las bahías de expansión, podríamos expandirlo, meterle más puertos e ir creciendo. ¿Vale? Físicamente son unos aparatitos, para los que no los conozcan, muy pequeños, ¿vale? Un DVD de los antiguos, un TDT, o sea, más o menos un switch, de esos tamaños estamos hablando. Vale. Aquí os pongo un esquema típico que podemos tener con un firewall de Sophos, ¿vale? En el que podéis ver en el centro la sede principal y el firewall. Y luego tenemos conexiones VPN a diferentes ubicaciones, ¿vale? Por ejemplo, un usuario que está teletrabajando, una segunda sede, ¿vale? La gente que está con movilidad, me da igual que sea una tablet, que sea un dispositivo Android, un teléfono, el dispositivo que trabaje. Todos los dispositivos que van a conectar por una VPN al firewall de Sophos van a estar securizados y van a estar regidos por todas las reglas que yo tengo configuradas. Es decir, todo el mundo que entra y que salga, esté dentro de la empresa físicamente o esté fuera, va a seguir una serie de normas, ¿vale? Con esto evitamos ya los ataques que comentaba mi compañero, evitamos ya muchísimas cosas, ¿vale? Muchas veces con Sophos, con un firewall, lo que se intenta hacer es restringir salidas y entradas hacia la red, para evitar, por ejemplo, ingeniería social, ¿vale? Si no confiamos en que nuestros usuarios puedan estar formados, etcétera, etcétera, vamos a restringirles el máximo posible, ¿vale? Ahora un poquito más adelante explicaré cómo podemos restringir a todos los usuarios dentro de una empresa, dar permisos a unos sí, a otros no, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tengo otro esquema de conexión de un firewall Sophos, ¿vale? Los firewalls siempre van a estar puestos entre nuestra red local y Internet. Perdón, que he pasado sin querer. Entre nuestra red local y Internet, con el objetivo de restringir los accesos de entrada y de salida, ¿vale? Y también poder segmentar nuestra red internamente. Es decir, por ejemplo, no quiero que el departamento de administración pueda verse con el de producción, ¿vale? Quiero capar dentro de mi empresa que no haya esa comunicación. Aquí en este esquema os pongo también una cosita que, si os fijáis, tenemos a la izquierda el Sophos Firewall y a la derecha tenemos los ordenadores, los puestos, ¿vale? Que están protegidos con antivirus Sophos en este caso. Y una de las cosas de, por ejemplo, tener Sophos tanto en los Sophos antivirus en los equipos como tener un firewall de Sophos nos permite hacer una cosa que se llama latido de seguridad, ¿vale? Si por lo que sea un equipo con el antivirus puesto no cumple con una serie de normas, hay un latido de seguridad entre el firewall y el equipo que pasaría, diríamos, va por colores. Verde está bien, amarillo una precaución, rojo está mal. Podemos configurarlo para que, por ejemplo, cuando esté en rojo, directamente ese equipo se aísla de la red, se le corta la red. Es como ir y tirar del cable físicamente. Llega una notificación, oye, este equipo tiene un problema y lo hemos aislado de la red. ¿Con eso qué es lo que estamos previniendo? Lo que comentaba antes el compañero, saltos laterales, ¿vale? Que alguien que se haya metido en nuestra red haga un salto lateral para inspeccionar la red y poder hacer ya virguerías. En ese momento el equipo se corta directamente. Los técnicos vamos, corregimos el problema, cuando el problema está corregido, el latido de seguridad vuelve a estar en color verde y el equipo vuelve a tener un acceso a la red normal y corriente, ¿vale? Son una de las muchas cosas que se puede hacer con estas herramientas. Voy a avanzar un poquito más. Y aquí os pongo, bueno, esto es una imagen simplemente con unas reglas de firewall, ¿vale? Para igual los que no seáis técnicos os puede resultar un poco extraño, pero por poner un ejemplo sencillo, en un firewall lo que hacemos es que entran los paquetes y pasan por una serie de reglas en una serie de órdenes, ¿vale? El paquete, diríamos, entra por arriba y se va analizando. Tú puedes tener las reglas que quieras, bloquear a usuarios por departamentos, dar permisos a usuarios por departamentos. Nada más quiero que naveguen, que tengan salida a Internet, pero nada más que usen los puertos para la navegación segura y la navegación. No quiero que nada más salga a mi Internet más que navegación. Por ejemplo, así caparías todo tipo de aplicaciones que puedan usar otro tipo de puertos, puertos que pueden usar los ciberatacantes, etcétera, etcétera. Todo eso se puede configurar y restringir de muchas maneras, ¿vale? En muchísimos ejemplos. Este, por ejemplo, sería una red típica en la que están bloqueando todo tipo de servicios, excepto el tráfico web, y todo lo demás lo bloquean, ¿vale? Paso al siguiente apartado.
otra de las cosas que tiene Sophos, ¿vale? Que es muy interesante, es el filtrado web, lo que os comentaba de capar al máximo a los usuarios y evitar peligros, ¿vale? Como prevención. En el filtrado web lo que se hace es que se categoriza todo Internet, ¿vale? Por parte de Sophos está categorizado todo Internet y tiene una serie de categorías, ¿vale? Páginas sospechosas y maliciosas, páginas de redes sociales, páginas de entretenimiento, páginas de apuestas, páginas para adultos, páginas de violencia. Todo eso tú puedes decirle, oye, mira, todos mis usuarios de mi red pueden acceder a Internet, pero a las categorías de violencia, páginas sospechosas y demás, no quiero que accedan, ¿vale? Puedes hacerlo al gusto, esto no es para un solo usuario. Un usuario puede tener una política en el que se le restringe todo en absoluto y yo hago una lista blanca en la que le permito entrar al correo electrónico y a las páginas del banco, si es alguien de administración. Y el resto de cosas se las escapo totalmente. Puedes tener una política general, que nadie de mi empresa acceda a redes sociales y pongo una excepción en la que la persona de marketing que se encarga de llevar redes sociales, pues esa persona sí tenga acceso, ¿vale? Con esto estamos restringiendo y cerrando el círculo. Aparte de, muchas veces se dice para ganar productividad, pues que los usuarios no puedan perder el tiempo, no estén donde no tengan que estar, y también lo que estamos haciendo es restringir peligros, ¿vale? Al final, si no puedes entrar porque te está bloqueando el firewall, no vas a tener un peligro de que te entre nada, ¿vale? Todo esto lo haríamos con el filtrado web. No lo tengo puesto en diapositivas, pero al igual que el filtrado web, está el filtrado de aplicaciones, ¿vale? El filtrado de aplicaciones, desde el firewall, lo que hace es vigilar todas las aplicaciones que tienen una función de red, es decir, que acceden a Internet, entran o sacan información y las podemos restringir, ¿vale? Por aplicación. Es decir, yo en mi red, lo típico, programas de descargas, ¿vale? Que ya no están, el antiguo emule, que ya no existe en ninguna parte, ¿vale? O nadie lo usa ya casi, pero bueno, puedes decirle, oye, en mi red que no haya ningún tráfico proveniente de ningún software de emule o de P2P, de muchos softwares que hay similares, y automáticamente se bloquea, ¿vale? Podría hacerlo también por usuarios, por dispositivos, es decir, lo quiero bloquear todo en la red, pero a este usuario no le capes este tipo de aplicaciones, ¿vale? Aplicaciones categorizadas que hay muchísimas, muchísimas y puedes hacer incluso tú un listado personalizado, ¿vale? Al igual que con las web, puedes crearte tus propias categorías para poder decir nada más que me usen estas 2 o 3 aplicaciones o nada más que me usen estas 2 o 3 webs, como veíamos en el caso de filtrado web, ¿vale? Todo esto es configurable. Cuando te metes, diríamos, en una web prohibida, se puede configurar un mensaje que te salga, usted está en una página no permitida por nuestra organización. Si le hace falta, comuníqueselo al administrador de IT, ¿vale? Vamos al siguiente apartado. Bueno, aquí os he puesto un poquito características del firewall de Sophos, ¿vale? Vamos a ver una ventana principal cuando entramos, ¿vale? Que se llama Dashboard o Control Center, en el que vamos a ver a simple vista, según entramos, las alertas que podemos tener, peligros que ha detectado en la red o cosas que están mal, si tenemos actualizaciones. Vamos a poder ver también en el firewall el uso que él se le está dando, ¿vale? Por ejemplo, esta ventana se puede personalizar y te puede poner pues mails sospechosos detectados, estadísticas por usuarios, qué usuarios han estado en qué webs, también se pueden sacar informes que muchas veces pues igual gerentes de empresa nos han pedido, oye, sácame un informe de toda la gente que ha estado navegando, quiero saber en qué webs ha estado navegando, el top de webs que ha visto cada usuario, en qué webs ha pasado más tiempo, todo eso desde aquí se puede sacar ese tipo de información, ¿vale? Y se puede configurar la ventana principal para que nos dé cierta información, según entramos, que nos dé una información. Dando un repasito al menú de la izquierda, ¿vale? Que es un poquito todas las opciones y características que tendríamos dentro de un firewall, podemos ver que aparte de lo que os he hablado de filtrado web y demás, también podemos vigilar y controlar redes firewall, redes de wifi, perdón. De forma segura, ¿vale? Tener la típica red de invitados, la red corporativa y todo controlado y centralizado desde el propio firewall. También tenemos protección de servidores web, ¿vale? Si tenemos servidores que están publicando información en Internet, lógicamente no los podemos capar porque queremos que estén ahí y para eso los estamos usando, pero hay que protegerlos de una manera específica, ¿vale? No es como proteger un puesto, etcétera, etcétera. Hay que restringir el tráfico de una manera especial, ya que es un servidor que está directamente vía web y está publicando información nuestra, ¿vale?
Más cosas que tendríamos, bueno, aparte de todo lo que hemos hablado, lógicamente cuando pasa un paquete a través del firewall siempre es analizado en busca de malware, virus, cualquier otra cosa, ¿vale? Se bloquea y se notifica. Y vamos a ver por aquí. Vale, esto es lo que os quería contar un poquito. Luego os voy a explicar un par de ciberamenazas que podemos bloquear con un firewall, ¿vale? En este caso, una ciberamenaza muy conocida que es el ransomware, como ya nos ha hablado el compañero, que lo que te hace es que te secuestra tus datos, ¿vale? Habiendo saltado ya todas las seguridades, estando dentro de la red, te secuestra los datos y te pide un secuestro económico para poder liberarlos, ¿vale? Normalmente con bitcoins o en criptomonedas, etcétera, etcétera. Y otras de las amenazas que podemos también evitar con un firewall son las amenazas de comando y control, ¿vale? Estas, como bien decía el compañero, entrando desde cualquier brecha de seguridad que encontremos en nuestra red, te toman control de un equipo y lo que te hacen es, como bien ha explicado, saltar de un equipo a otro, buscar vulnerabilidades, explotar tus datos, poder publicarlos, bueno, cualquier virguería que quiera hacer un hacker con ellas, ¿vale? Y con un firewall estaríamos evitando todo esto. Una de las cosas que me he dejado también de comentar, que quería hablar, es de la alta disponibilidad, ¿vale? Con los firewalls de Sophos podemos tener 2 firewalls activos simultáneamente para que en caso de fallo de uno de los firewalls, ¿vale? Podría saltar el otro automáticamente, ¿vale? Es una de las cosas que podemos hacer con ello y te aseguras continuidad, ¿vale? Que no te pares en ningún momento, ¿vale? Y bueno, a breve resumen, esto es un poquito lo que es un firewall y simplemente daros las gracias y os dejo aquí mi correo electrónico por si hay alguna duda. Voy a revisar un poco en el chat si hay alguna duda de alguien. Ya está. Ahora sí. Gracias. Perfecto. Bueno, pues lo primero, buenos días y muchísimas gracias tanto a Digital Miranda, a Luis, como a la Cámara de Comercio por darnos la oportunidad. La verdad es que va todo muy enfocado, o sea, un poco lo que ha contado Jesús, es un poco lo que nosotros hablamos. Jesús habla desde el punto de vista de alguien que se dedica a esa parte y yo voy a hablar desde la parte del no diré profesional porque él no lo sea, sino de la parte del fabricante, ¿vale? Todo lo que han contado mis compañeros antes, Sophos lo centraliza en una sola consola, ¿vale? Es una única consola de gestión en la que el cliente final va a decidir cómo quiere hacerlo, ¿vale? Lo va a poder hacer él, si tiene recursos, podrá gestionar su propia gestión desde Sophos Central Admin. Además, esos usuarios a los que, como muy bien Jesús decía, son la parte peligrosa porque cliquen por ingeniería social, por demás, tendrán su propia consola de acceso a recursos tales como el correo electrónico o como recuperar una clave de BitLocker. Es decir, tendrá... Y si lo que hace la empresa es confiar sus servicios a nuestros partners certificados, como en este caso Digital Miranda, pues lo que haremos será tener una consola por encima en la que el partner va a poder acceder a la consola de administración central. La visión de esta consola es como muy sencilla, ¿vale? Es decir, al final es una consola muy fácil en la que entraremos a un dashboard y en este dashboard vamos a poder ver exactamente lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen? Que tienen endpoint, vamos a poder gestionar el endpoint. Vamos a ver todas las alertas, el total, las alertas peligrosas y las menos peligrosas, ¿vale? Es decir, vamos a darle un reporte muy fácil de lo que hay. En esta misma única consola de gestión vamos a poder gestionar todos los productos que el cliente quiera. El endpoint, el email, esa herramienta de confidenciación que contaba Jesús de ataque de phishing, nosotros pues como fabricantes obviamente lo tenemos. O damos un puntito más allá y nos vamos a esa gestión del endpoint, ¿vale? Un poco Jesús hablaba antes de contar con un sistema que monitorice todo en tiempo real. Al final, correlacionar eventos, que es básicamente tener un saco en el que todos los integrantes de la ciberseguridad me lo van pasando y yo decido qué tengo que hacer,
está muy bien, pero lo convierte en algo lento. Correlaciono, veo, analizo y luego actúo, ¿vale? ¿Qué es lo que Sophos propone o hacia dónde va el mercado? A la ciberseguridad como servicio, ¿vale? Es decir, al final, que el cliente decida qué es lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Es decir, ¿por qué? Como bien ha hablado tanto Jesús como Digital Miranda, hablábamos de que la ciberseguridad es muy compleja, muy compleja. Cada vez es más difícil de gestionar. Las personas tienen que estar reciclándose permanentemente. ¿A qué nos lleva eso? A ataques continuos. Jesús ha puesto 2, yo voy a poner, pues eso, un montón de lo que ha pasado. El CSIC, Ayuntamiento de Derecho, Iberdrola, el Instituto Balear de Salud. Esto es lo que nos dice INCIBE, ¿vale? O sea, es decir, incidentes críticos de seguridad en empresas que no hayan tenido ataques es solo un 6%. Yo tengo un preventa que dice siempre que hay 2,5 tipos de empresas. Está la que ha sido atacada o la que va a ser atacada. Y hay una tercer tipo de empresa que es la que está siendo atacada y no lo sabía. Como decía antes Jesús, un malo puede estar mucho tiempo en nuestra red, mucho tiempo analizando, viendo qué estás haciendo, tus comportamientos para ver la mejor forma de atacarte. ¿Vosotros de verdad creéis que esas empresas que estamos hablando de top empresas no tenían un buen producto? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Ninguna de esas tenía Sophos y me da igual. Como ha dicho Jesús, yo soy fabricante de ciberseguridad y yo no os voy a decir que el 100% está garantizado, porque os estaría mintiendo y no es mi intención. ¿Vale? Al final, teniendo buenísimos productos, que los hay, ¿qué es lo que pasó? Pues que la complejidad de esos productos era muy elevada para que el usuario o el técnico de IT de esas empresas pudiera gestionarlo, ¿vale? O que era tan nuevo y tan novedoso ese producto que al final no tenía los conocimientos para hacerlo. Es decir, tú puedes ser muy bueno, pero el último motor del último modelo del último coche, pues a lo mejor tiene algo característico que todavía no has aprendido. Entonces, bueno, eso nos lleva a combinarlo. Es decir, la ciberseguridad como servicio lo que hace es combinar los servicios, las tecnologías, los conocimientos y lo unimos a herramientas líderes del sector. Es decir, con todos mis respetos para todos los endpoints o antivirus gratuitos, si es gratis el producto eres tú. Entonces, pues al final es peligroso. ¿Qué nos da esta Cybersecurity as a Service? Primero, un centro de operaciones de seguridad, que es lo que ahí coincido con Jesús. Es necesario saber qué es lo que está pasando, ¿vale? Ese centro de operaciones de ciberseguridad, si vosotros como cliente tenéis un servicio de IT, lo podemos gestionar juntos. La esclavitud, desgraciadamente, y digo desgraciadamente en tono jocoso, porque no me veis la cara, se abolió hace muchos años. Al final, un servicio de ciberseguridad, ¿vosotros creéis que alguien os va a atacar? ¿Alguien atracaría un banco a las 11 de la mañana cuando está toda la policía pendiente? No, lo van a hacer por la noche. Los ciberdelincuentes son exactamente iguales, ¿vale? Van a atacar cuando no haya gente para vigilar, para controlar. Ese centro de operaciones de ciberseguridad, ese SOC, va a estar disponible 24/7. Además, defensas en ciberseguridad, es decir, somos fabricantes de top, Gartner lo dice desde hace 13 años y tenemos ese sistemas. Y además contamos con un equipo de expertos en ciberseguridad que claramente conocen la solución mejor que nadie. Todo gestionado a través de esa consola que os he pasado, que os he enseñado previamente. Es decir, si todas las soluciones de seguridad las puedo gestionar o cogestionar con un equipo de profesionales y las veo en una consola, con aprenderme una consola tengo suficiente. Por tanto, la dedicación de mi departamento de TI en esta rama va a ser mínima. Eso nos va a permitir optimizar la prevención. Es decir, porque si tengo un equipo de expertos permanentemente viendo mi red, analizando mi red, los tiempos de respuesta los voy a reducir al mínimo.
al mínimo. Él hablaba antes, Jesús hablaba antes de 3-4 horas de análisis y gestión de esas amenazas. Yo los minimizo mucho más. Además, voy a automatizar esa colaboración. Por una parte, una parte importante que hacemos con inteligencia artificial, con Deep Blue, y otra parte con mi equipo de expertos. Eso nos lleva a una estrategia tecnológica. Al final lo que necesita una empresa no es un producto bueno, otro producto bueno o otro producto bueno. Es un ecosistema de ciberseguridad en el que los productos convivan, ¿vale? Y eso es lo que propone Sophos. Sophos lo que propone es herramientas de software, ¿vale? Como las que os he enseñado antes en la consola, un montón de productos en función de vuestras necesidades, apoyadas en hardware, como bien ha explicado el compañero de Digital Miranda, pues firewall, podemos tener switches, podemos tener puntos de acceso, ¿vale? Y si lo necesitáis, queréis o os falta ese expertise, servicios asociados a eso. Todo basado en inteligencia de amenazas que cogemos de inteligencia artificial que hemos desarrollado. Nosotros barajamos una media de 31 billones con B de eventos de ciberseguridad diarios que analiza Sophos Labs. Y este Sophos Labs nutre a nuestra inteligencia artificial. Por tanto, es como muy sencillo que todo lo que tenga que pasar, pase. Y además, con nuestro SOC. ¿Qué es lo que hemos hecho? No cerrarnos a otros fabricantes del mercado. Es decir, que ese servicio que yo te pueda dar, si tú estás contento con tu firewall de otra marca, pero nadie te lo gestiona, nosotros lo gestionamos, no hay ningún problema. Nosotros ponemos a tu disposición el equipo y tú decides para qué lo quieres utilizar, siempre en ciberseguridad. No te vamos a cambiar los cartuchos de la impresora, pero podemos integrarnos con casi cualquier fabricante principal del mercado, tanto en cloud, como en email, como en factores de autenticación, por supuesto en endpoint con todos los del mercado. Es decir, todo, vuelvo al punto 1, desde una única consola de gestión. Es decir, la foto es la misma, pero el menú de la izquierda es el menú que os he enseñado antes. Todos los productos que tenéis disponibles. No es que lo digamos nosotros, posiblemente el analista más famoso del mercado en este aspecto sea Gartner, y Gartner ya dice que para dentro de solo 2 años el 50% de las organizaciones usarán estos servicios de MDR, que por las siglas es Managed Detection and Response, ¿vale? Para monitorizar y actuar contra esas amenazas. Sophos lo pone ya a vuestra disposición. ¿Cómo lo pone a vuestra disposición? A través de XOps, que hemos llamado. Ya sabéis que esta gente de marketing se le ocurra mazo y pone nombres a veces impronunciables, ¿vale? Es un poco lo que decía antes. ¿Cómo funciona este XOps? De arriba a la izquierda a la derecha. 31 billones de eventos diarios. ¿Por qué tengo tanto número? Fernando, es que son muchos. No, pues es que tengo más de 600.000 clientes y analizo permanentemente eso. Claro, tengo más información que todos mis rivales. Además de ese departamento de XOps, 150 analistas se dedican en exclusiva a monitorear a los 16.000 clientes, ¿vale? Más de 16, me he comido la K ahí, ¿vale? Más de 16.000 clientes que ya tienen este servicio. Con nuestro producto o no, pero el servicio. Esos 31 billones los analizan 21 científicos de inteligencia artificial para nutrir a nuestra herramienta de inteligencia artificial. Que lo que nos ha permitido es ser que antes y respondo a la pregunta que nos había hecho antes uno de los asistentes, me permite reducir lo que sobrecargaba Sophos las máquinas, ¿vale? ¿Por qué? Al final hay 2 maneras de proteger. La manera tradicional, que es por firmas, es decir, Juan Pérez roba bancos. Bueno, pues no dejo entrar nunca a Juan Pérez a robar bancos, pero si entra el hijo de Juan Pérez, que se dedica a lo que se dedica Juan Pérez, como no lo tengo como una firma, como demostrado que roba bancos, el hijo de Juan Pérez puede entrar. Y eso tengo que tener todos los Juan Pérez del mundo, es decir, yo tendría que rellenar mi plataforma,
sistema de endpoint con 31 billones de eventos diarios. Eso es inmanejable y sobrecarga mucho el sistema. ¿Qué hemos hecho? Que lo haga directamente la inteligencia artificial y no necesito poner todas las firmas del mercado. Para dar un servicio 24/7, 365 días al año, tengo 6 SOCs divididos por el mundo, ¿vale? Para dar ese servicio follow the sun, que dicen los ingleses. Y de Sophos Labs, que era esa parte de investigación, ¿vale? De 120 investigadores se dedican exclusivamente a analizar las amenazas. ¿Qué nos permite eso? Bajar los tiempos de respuesta. Ese tiempo de respuesta de 3-4 horas del que hablaba antes Jesús de ABF, Sophos lo reduce a 38 minutos. Os podéis imaginar lo que puede hacer un malo en vuestra red 3 horas y media de más. La solución ya para el 99,98% de los ataques, que son muchos, la solución. Pero es verdad que hay un 0,02 que no podemos garantizarlo. La solución, el producto, ¿qué es lo que hacemos? Unirlo a nuestro sistema de expertos y que esas amenazas que decía Jesús que estaban latentes en nuestra máquina, las puede investigar y decir, no, es que tienes esto aquí hace una semana y esto es porque lo he visto en uno de mis 16.000 clientes, dentro de 2 semanas te va a estallar un ransomware aquí, seguramente un viernes a las 8 de la noche y te va a liar una parda, ¿vale? Este servicio, como he dicho, puede ser en 3 niveles, ¿vale? Quedaros con los colores, no os liáis todo, que es un aburrimiento, y voy a poner, si queréis, esta presentación a vuestra disposición, no hay ningún problema, ¿vale? Quedaros con los colores. TrustAdvisor coral, MDR naranja, MDR complete azul. Notificación, contención y respuesta. En función de las necesidades de vuestros clientes. Es decir, vosotros como clientes finales tenéis problemas. Necesito gente, necesito un equipo experto. No, mira, yo tengo mi equipo experto, pero no tengo una herramienta que me permita correlacionar datos. Perfecto, TrustAdvisor. Aquí abajo, alertar a mi equipo sobre la amenaza. Tengo equipo, pero no es suficientemente amplio, o no lo tengo 24/7, o no lo tengo, y quiero que trabajemos, cogestionemos. MDR. Oye, mira, que no tengo equipo ni lo quiero tener. Es decir, confío en Sophos ciegamente en su sistema de ciberseguridad. Fenomenal. Gestiona Sophos MDR Complete la respuesta completa. Si el problema es de procesos, es decir, yo tengo un equipo, pero nadie me da una correlación de eventos detallado para que yo lo corrija, TrustAdvisor. Que yo tengo equipo, pero me da igual que lo corrijan a las 3 de la mañana que a las 8, porque es cuando entran, ¿vale? Bloquéamelo, páralo, contén el ataque para que mi equipo pueda solucionarlo. Fenomenal, MDR. Oye, mira, que es que no tengo equipo ni se le espera, lo que necesito es que me dé respuesta a incidentes de gran escala. Es decir, pase lo que pase, me lo solucionas. O tecnología, como decía antes. Yo no me cierro a trabajar con cualquier fabricante del sector. Es decir, mira, ahora mismo tengo un fabricante en endpoint y un fabricante en firewall, pero nadie me da el servicio que tú me ofreces. Fenomenal. Solo te voy a avisar y que tus fabricantes te lo solucionen, ¿vale? Tengo algunas cosas de Sophos y otras no. Fenomenal. Yo te voy a avisar y contener, ¿vale? Pero al final de las herramientas o la tecnología que no es mía no puedo hacerme cargo. Es decir, yo te voy a dar cómo habría que solucionarlo, pero no soy experto en otro firewall o no soy experto en otro endpoint, pero sí soy capaz de contener. O mira, voy a hacerlo todo contigo porque al final lo que me interesa es un todo en uno, un llave en mano que se dice que me lo solucione todo. Como decía, la apertura de Sophos es total a los principales fabricantes del mercado. En esta foto, ¿vale? Al final es una slide corporativa en la que yo os digo que Panda está, ya os digo que, o sea, tengo muchos más fabricantes de endpoint, tengo más fabricantes de firewall, tengo más fabricantes de email, es decir, la lista la vamos aumentando, ¿vale? Es un desarrollo que estamos haciendo, hemos sacado con los principales del mercado, pero estamos avanzándola. Además, hay un montón de cosas, de pequeñas cositas, que se llama lo que se llaman vulgarmente el Internet de las cosas, las cámaras de seguridad,
los tornos de acceso, que no cabe un sistema antivirus, no cabe un sistema de endpoint, porque no tienen sistema operativo, ¿vale? A través del servicio MDR podemos contratar este NDR, Network Detection and Response. Tiene 5 motores independientes para analizar todas esa casuística que puede pasar para ver todos los equipos de IoT, equipos de producción, switches, incluso sistemas operativos obsoletos que por necesidades vuestras de empresa no podéis cambiar porque lo tenéis ahí a fuego, pues no hay manera de cambiar esas máquinas porque tenéis un sistema operativo antiguo, pero tenéis un RP que solo funciona sobre ese sistema. Pues fenomenal, dejarnos analizarlo de esta manera. Al final lo que Sophos os propone es un sistema probado y de confianza. Es decir, con un crecimiento en los clientes espectacular. Más de 530.000 clientes y 100 millones de dispositivos protegidos. ¿Vale? Sophos es una empresa 100% canal. Digital Miranda es el que nos ha traído aquí hoy para explicaros un poco esto. Trabajamos siempre con partners de primer nivel, les exigimos certificaciones, les exigimos estar formados, es decir, les exigimos que os den el mejor servicio posible, ¿vale? Y además tenemos 16.000 clientes con el producto más el servicio, lo que nos da miles de investigaciones diarias. Nosotros decimos que somos buenos porque obviamente nos va la nómina en ello, ¿vale? Pero no solo eso, los principales analistas del sector también nos ponen líderes. Es decir, Gartner llevamos 13 años seguidos líderes, ningún otro fabricante del mercado, ningún otro lleva 13 años seguidos siendo líder en el cuadrante de endpoint, por algo es, plataforma de protección SE Labs nos da la máxima protección, AVTs nos da el 100% de protección y de usabilidad. Al final, todas estas cosas hacen que podáis confiar en nosotros como fabricantes. Llevamos 35 años en el mercado. Cuando una empresa se mantiene 35 años, vosotros que lo sabéis, que algunos lleváis poco, pero algunos lleváis mucho, es porque los clientes confían en vosotros. ¿Vale? Al final, en una empresa de ciberseguridad que confíen en ti es porque nunca ha pasado nada y si ha pasado, que no estamos exentos de que pase, el riesgo o la implicación ha sido, el impacto ha sido mínimo y la implicación por parte de Sophos ha sido máxima. Y además con pruebas de terceros, pues tenemos previos al canal, tenemos one of the top performing security vendors de Mitre, que es otro analista, tenemos la Customer Choice, ¿vale? La experiencia de consumidor, tenemos la nota máxima. Estamos tan seguros de esto, ¿vale? Que sin pisar a David, que viene después a hablar de la parte de los seguros, damos una garantía, ¿vale? No os quita que tengáis que tener un seguro, yo lo recomiendo, ¿vale? Pero nosotros damos una garantía, esto es como la de los electrodomésticos, ¿vale? Yo te doy una garantía de que mi producto funciona y que si te ataca un ransomware, si tienes mi tecnología, yo te voy a dar hasta 1 millón de euros de gastos de respuesta, ¿vale? Esto, y David seguro que lo explica más tarde, os va a facilitar, os va a bajar esa prima de seguros para vuestro ciberseguro. Al final, y como resumen ya termino, lo que vamos a conseguir con este ciberseguridad como servicio es que el 85% de los ataques ya no nos hagan falta ni mirarlos, ¿vale? Porque ya los está analizando un equipo que nos lo va a hacer, ¿vale? Ese análisis. Segundo, que nuestro equipo de TI nos va a dar una mayor eficiencia. Si nuestro equipo de IT de la empresa se dedica a sacar mejores resultados en mi negocio, es decir, a lo que impacta directamente en mi negocio, y no estar pendiente de la ciberseguridad, van a sacar mucho tiempo. Y además, menor coste. O sea, ¿cuánto os costaría a vosotros tener personas manejando 24/7 este servicio en vuestra casa? Es decir, infinitamente más. O sea, como he dicho antes, no hay explotación, pues tendríamos que hablar de mínimo 7, 8, 9 personas
a daros este servicio en vuestra casa, lo que dispararía vuestros costes enormemente y el servicio no lo es. Os tengo 6 ejemplos de empresas españolas, algunas muy famosas. Diseño industrial, el lunes tengo más de 1000 alarmas, ¿vale? Eso son frases que nos han dado ellos, ¿vale? Tengo más de 1000 alarmas. ¿A cuál hago caso? Ayuntamientos, o sea, entidades públicas, 1 hora más de sueño al día. Lo he usado para dormir mejor, ¿vale? Empresa logística, que nos dice dónde habéis estado todo este tiempo. O sea, al final lo que nosotros ponemos es un servicio a vuestra disposición, para que vosotros estéis seguros de que vuestro sistema, ¿cuánto os puede costar una caída de sistema? O sea, estar cerrados 2 o 3 días, o 4. Y ya no os digo si os piden un rescate de 50, 60, 70.000, 80.000 euros. ¿Qué rotos pueden hacer? Empresas de retail, consultorías, universidades, educación. Es decir, cualquier sector necesita de este tipo de protección. Y vuelvo a parafrasear a Jesús, los malos pueden llegar a nuestra empresa de muchas maneras. Tenemos que descubrir si están dentro, y la única manera de descubrir si están dentro es analizar permanentemente nuestra red. Y yo por mí he terminado. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Luis. Mira, nos están haciendo unas consultas en el chat. No. Vale, nos habían hecho antes una consulta en el chat de Ureta Motor. Sí. ¿Vale la pena tener Sophos en lugar de otro firewall con todos los recursos que usa en los ordenadores físicos? Vale, lo he contestado un poquito en la presentación. ¿Vale la pena tener Sophos Firewall? Yo no voy a obligar a nadie a poner mi firewall. ¿Qué nos da tener el endpoint de Sophos y el firewall de Sophos? Es una imagen que ha puesto antes el técnico de Digital Miranda, ¿vale? Que es muy importante. Al final, si yo consigo que mis herramientas de ciberseguridad actúen juntas, voy a conseguir ponerle más puertas a los malos. Si una vez que pasan la muralla física del firewall, ¿vale? Porque entre en un USB o porque sea un correo legítimo, aunque luego lleve un código malicioso o un PDF malicioso de robo de identidad o de ransomware. Si el firewall le pregunta al endpoint, que hablan porque son amigos, son Sophos, son amigos, ¿vale? Oye, ¿este correo es legítimo? El firewall no lo ve porque para él es legítimo. Pero si cuando llega al usuario final, el firewall le pregunta, oye, ¿este correo que te he mandado es legítimo? El endpoint de Sophos lo analiza y dice, no, no es legítimo. Automáticamente va a informar al firewall y a nadie más de mi organización va a llegarle ese correo contra el riesgo de que cliquen. Es decir, compartir información al final es la base de una mejor protección. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Vamos a dejar paso a José Luis y nos va a enseñar la parte de recuperación y para ello nos va a presentar a Acronis Cyber Backup. Voy a hablar de copia de seguridad, ¿vale? De la marca y fabricante Acronis, en este caso, ¿vale? Que es con lo que trabajamos. Y vamos a empezar simplemente definiendo un poco qué es la copia de seguridad, ¿vale? Como aquí bien digo, son nuestras redes de seguridad, ¿vale? Si todo lo que hemos hablado durante el día de hoy falla, es lo que vamos a usar. Ojalá que no lo usemos nunca, pero hay que tenerlo siempre, ¿vale? Os pongo aquí a la derecha un pequeño ejemplo de copia de seguridad y qué es lo que se tiene que tener a día de hoy o qué se recomienda, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, si esto es nuestra sede principal, ¿vale? Vamos a pensar que tenemos que tener siempre una copia local en nuestra propia sede, ¿vale? Que es lo recomendable. Una copia externa, si por ejemplo tenemos 2 sedes, podemos replicar una sede con otra para que la información esté en ambos sitios simultáneos y siempre una copia fuera de la organización, ¿vale? Normalmente hoy en día ya lo que se hace es siempre tener una copia en la nube, ¿vale? De tantas sedes que tengamos, tantos servidores, de lo que queramos salvaguardar, ¿vale? Bueno, conceptos básicos de la copia de seguridad, ¿vale?
Os hablo aquí que la copia de seguridad tiene que ser un sistema que tiene que estar monitorizado, ¿vale? Esto es importantísimo. ¿Cuántos sitios me he encontrado yo que sí, tengo la copia de seguridad porque me la pusieron? Y nadie es el encargado de recibir la información de que la copia se está haciendo bien, ¿vale? Y que se está haciendo bien diariamente y según qué es lo que queremos, ¿vale? La copia de seguridad también tiene que ser auditada periódicamente, ¿vale? No vale hacer una copia de seguridad que me la configuraron hace 3 años, me llega un correo electrónico, una notificación de que la copia está correcta, pero nadie está viendo, auditando de vez en cuando cómo está esa copia de seguridad, qué estamos copiando. Muchas veces me he encontrado casos de gente que ha incluido un software de gestión nuevo, ha cambiado el software, ha incluido más usuarios, menos usuarios, y todo lo que se ha ido añadiendo no se ha incluido en la copia de seguridad. Por lo tanto, la notificación que te está llegando a ti de que la copia está correcta, sí, está correcta, pero no está toda la información que tú quieres, porque no se ha ido ampliando, ¿vale? Entonces, hay que estar, la copia de seguridad tiene que estar auditada, ¿vale? Siempre hay que estar viendo cómo está. Y también, aparte de ello, tenemos que testear las copias de seguridad, ¿vale? Que es también otro concepto básico que deberíamos de vez en cuando hacer ejercicios de recuperación de la copia de seguridad, ¿vale? Oye, voy a hacer un laboratorio y voy a una máquina virtual que estoy copiando, voy a probar a levantarla y voy a probar si está levantando correctamente. Oye, quiero ver que esto funciona, ¿vale? Son pruebas que tenemos que hacer pues, de vez en cuando en nuestras empresas, ¿vale? Bueno, os pongo aquí una pantalla, ¿vale? Porque sepáis que Acronis, aparte de trabajar con copia de seguridad, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Tiene más productos, ¿vale? Tiene desde para administración y gestión de redes, tiene temas de seguridad, todo lo que hemos hablado hoy. Acronis tiene también gran parte, ¿vale? Antivirus endpoints, etcétera, etcétera. Vamos a hablar ahora de la compatibilidad de cargas de trabajo, ¿vale? Cargas de trabajo se refiere a qué es lo que podemos copiar con Acronis, ¿vale? Tenemos muchísima compatibilidad, ¿vale? Aquí he puesto gran parte o lo principal con lo que se suele trabajar, pero tienen desarrollos para muchísimas plataformas, ¿vale? Tiene 2 paquetes, el Cyber Protect Cloud y luego el Cyber Protect Cloud con Advanced Backup, ¿vale? Con el más básico, vamos a decirlo, podemos copiar backup y ficheros, podemos hacer imágenes de escritorios, es decir, de máquinas de usuario final, de servidores, podemos trabajar contra aplicaciones en la nube, aplicaciones cloud, Google Workspace, Azure, Amazon. Si, por ejemplo, tenemos servidores en estas plataformas, podemos también copiarlos, es totalmente compatible. Bases de datos en SQL. Podemos copiar entornos virtuales completos, ¿vale? VMware, podemos hacer una captura de visores SXI, podemos copiarlos íntegros con sus máquinas virtuales del interior para luego poder levantarlos enteros. Ya no solo copiamos la máquina virtual, sino copiamos todo el entorno de las máquinas virtuales. Lo mismo con Hyper-V, que es de Windows, con Red Hat Virtualization, que va bajo Linux. Pasamos luego que con Advanced Backup, para las copias de seguridad, diríamos, tenemos ya más opciones, ¿vale? Por ejemplo, podemos copiar los clústeres, ¿vale? De SQL Server, de Exchange. Si tendríamos un clúster con Hyper-V, por ejemplo, y queremos copiar toda la configuración del clúster completa, ¿vale? Es decir, no solamente las máquinas virtuales o nuestros servidores que están dentro, sino toda la infraestructura que hay por encima, también podríamos copiarla, ¿vale? Más compatibilidad con bases de datos como MariaDB, MySQL, con Oracle, con SAP HANA, bueno, tienen muchísima, el listado de compatibilidad es muy grande y van trabajando cada día para ir haciendo mejoras, incluyendo más fabricantes, etcétera, etcétera. Y también con Advanced Backup tenemos el Disaster Recovery, ¿vale? Que ahora después os explico lo que es. Vale, aquí bueno, vamos a hablar te hablo un poquito de la copia de seguridad y con Acronis qué ventajas tienes, pues todas las plataformas que podemos copiar, que ya hemos hablado en la diapositiva anterior. Lo que comentábamos, que tiene anti-ransomware, anti-malware, antivirus, ¿vale? Todo eso está también analizando parte de la copia de seguridad. Y la automatización, ¿vale? Que esto es importante porque todo lo de Acronis trabaja en una consola centralizada, ¿vale? Al igual que hemos hablado antes de que Sophos tenía una consola centralizada,
con Acronis para las copias de seguridad también tenemos una consola centralizada. Es decir, que yo desde una misma consola veré todos mis dispositivos, mis sistemas, estén donde estén, ¿vale? En diferentes sedes que estén interconectadas o no estén interconectadas. Yo desde la misma consola que es en nube voy a poder ver todos los dispositivos y configurar las copias de seguridad. Tanto eso como las notificaciones, etcétera, etcétera. Ahora aquí os voy a hablar un poquito de Disaster Recovery, pero voy a saltarme a la siguiente diapositiva porque se entiende mejor, ¿vale? Para poder explicarlo. Disaster Recovery, ¿qué es lo que es? Imaginemos que tenemos varias sedes, ¿vale? En cada sede tenemos diferentes servicios, servidores, diferentes usuarios, etcétera, etcétera. Todo eso se está copiando a la nube de Acronis, ¿vale? Imaginemos que tenemos una máquina virtual que es un servidor en cada uno de las dos sedes y por lo que sea una de las sedes se cae, ¿vale? Por lo que sea, se queda sin red, hay un incendio, se rompe el servidor, lo que ocurra. Vale, con Disaster Recovery lo que podemos hacer es que esa máquina la tenemos preparada y a disposición continuamente para poder arrancarla directamente en la nube. Es decir, que si el edificio por lo que sea se incendia, vamos a decir, yo automáticamente con un par de configuraciones y muy rápido puedo ese mismo servidor levantarlo en la nube y los usuarios que están en la otra oficina pueden acceder directamente a los mismos servicios que estaban accediendo antes, ¿vale? O sea, tiempo de parada hay, porque esto hay que configurarlo, pero los tiempos de parada son mínimos, ¿vale? Lo mismo que si, por ejemplo, se caerían las dos sedes, ¿vale? Por poner un ejemplo un poco más bruto, si se caerían las dos sedes, un usuario externo podría conectar también a todos los servicios, porque yo todos los servicios que tenía en las dos sedes los levanto automáticamente de la copia de seguridad. Cuando todo esto vuelve a la normalidad, que mis dos sedes ya están otra vez en funcionamiento, está todo activo, lo que se hace es que se recupera el backup en las dos sedes y automáticamente todo vuelve a la normalidad. Y esto sigue copiando por si volvería a pasar, ¿vale? Esto es un poquito el tema de Disaster Recovery, ¿vale? Aquí nos hablan un poquito de Disaster Recovery y lo centra sobre todo en incremento de los ingresos recurrentes, ¿vale? Que esto un poquito lo pone aquí el fabricante en las diapositivas, pues porque al final es calcular los tiempos de parada, ¿vale? ¿Cuánto vale que mi empresa esté parada un día, 2 días? Mientras se me ha roto el servidor, llega un servidor nuevo. Me ha pasado lo que sea, tengo pedidos online, tengo gente parada sin poder trabajar. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Vale? Pues todos esos costes no los tendríais porque tendríais siempre vuestros servidores accesibles, ¿vale? Minimizar la complejidad, ¿vale? Ya que es bastante sencillo de poder hacer esto, ¿vale? Suena complejo, pero es bastante sencillo de poder llevarlo a cabo. Y bueno, menos tiempo de inactividad, porque lógicamente nuestra infraestructura no va a estar parada casi en ningún momento. Vale. Dentro de Acronis, otra de las cosas que tiene, que hemos hablado antes, es poder hacer copias de seguridad, por ejemplo, de Office 365. ¿Vale? Os voy a detallar un poquito qué es lo que puede copiar. Podríamos copiar Exchange, todos los buzones de correo, OneDrive, los sitios de SharePoints, podemos también copiar Teams. Todo esto se hace sin ningún cliente, ¿vale? Es decir, sin ningún software en ningún ordenador, sino simplemente la comunicación es de una nube a otra, es decir, de la nube de Microsoft a la nube de Acronis, ¿vale? Se hace una configuración y esto se hace la copia directamente. Así podemos hacer recuperación entre usuarios y organizaciones y tendríamos diferentes organizaciones de Office 365, podemos vincularlas todas a la misma copia de seguridad y hacer recuperaciones de una a otra. Y también se puede configurar para que los nuevos usuarios que demos de alta en la plataforma automáticamente sean también copiados, ¿vale? Lo que hablábamos antes de hay que auditar la copia de seguridad por si hay nuevos elementos que haya que copiar, etcétera, etcétera, pues por ejemplo en Office 365 podemos poner lo que sea automático. Oye, cuando yo tenga un usuario nuevo, que automáticamente se copie todo lo del usuario. Es decir, copiamos la plataforma completa, ¿vale? Vale, dentro de Office 365 tenemos también el tema de la restauración granular, ¿vale? Es muy rápida, ¿vale? Y sobre todo el tema de que sea granular nos permite no restaurar simplemente un buzón de un usuario, sino que podemos restaurar con cronología y simplemente un correo de un buzón, una conversación de Teams, ¿vale? Es muy granular lo que podemos hacer, ¿vale? No es una restauración completa, ni mucho menos cuando hay que recuperar una copia de seguridad, ¿vale? Lo que os comentaba de la copia de seguridad sin agente. Vamos a pasar ahora. Vale, aquí os he puesto también un poquito las certificaciones relacionadas con Acronis, ¿vale? Luego que nos van a hablar más de temas legales, David y el compañero que llega también después,
Y esto es simplemente que podáis ver las que cumple con la RGPD, todas las ISOs y demás, ¿vale? O sea, es decir, en temas legales, si tenéis que cumplir con alguna normativa en vuestra empresa y demás, todo el sistema de copias de seguridad estaría cumpliendo con ellas. No estaríais desentonando en ningún momento. Y aparte de ello, os pongo aquí también, que muchas veces por DOPD, etcétera, etcétera, pueden pedir estas cosas, dónde están ubicados los servidores, ¿vale? Hay servidores, pues eso, 42 y 7 centros de datos, si no me equivoco, algunos compartidos con Google y en Azure, y luego muchos, la gran mayoría, propios de Acronis, ¿vale? En Península Ibérica tenemos dos, uno en Portugal y el otro creo que es Barcelona, donde está, si no me equivoco. Y bueno, simplemente eso, comentaros un poquito de la copia de seguridad. Gracias a todos y os dejo aquí mi correo por si tenéis alguna duda, ¿vale? Voy a mirar si hay alguna duda en el chat. Creo que no. Muchas gracias, José Luis. Ahora vamos a dejar paso a David Yoldi, de Corredurías Yoldi, y nos va a enseñar un poco las posibilidades que tenemos con los ciberseguros y cómo sentirnos protegidos. Hola, buenos días a todos. Vamos a abrirla del todo. Sí, perdona, que no le he dado. Vale. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Yoldi, soy el gerente Yoldi Correduría de Seguros, una correduría que llevamos en Miranda más de 40 años, especializadas en seguros para pymes y autónomos. En primer lugar, damos las gracias a la Cámara por su labor formativa, que está muy preocupada por formarnos a todos, empresarios nuevos, como mi compañero que está aquí, y otros que ya llevamos más años, y a Luz de Digital Miranda por organizar esta sesión, ¿vale? Y contar con nosotros. Vale, ¿de qué vamos a tratar hoy? Pues yo lo que os voy a hablar es, en primer lugar, los motivos por los que deberíamos asegurar un ciberriesgo, ¿vale? En segundo lugar, unas pinceladas sobre la gestión del riesgo, es decir, que decidamos si aseguramos o no aseguramos este ciberriesgo. Y en último lugar, unas pequeñas nociones de cuáles son las coberturas más importantes de los ciberseguros, ¿vale? En primer lugar, en cuanto a las medidas de contención que han hablado nuestros compañeros anteriormente, está claro que siempre tenemos que contar con cortafuegos, con filtros, con anti-malware, anti-ransomware. Son medidas fundamentales que todos tenemos que tener. En segundo lugar, la formación, es decir, es fundamental que nuestros empleados, nosotros mismos, estemos formados en materia de ciberseguridad y tener un buen sistema de copia de seguridad para que en caso de que tengamos un ataque o una intromisión de datos, podamos recuperar los datos. Entonces nos preguntaremos, si tenemos todas estas defensas que nuestros compañeros han explicado muy bien, ¿por qué debería asegurar? Pues yo os voy a dar tres motivos. Uno, el factor humano. Dos, la evolución de los crackers, es decir, el hacker maligno y de los ciberataques, cómo han evolucionado. Y tres, la responsabilidad que tenemos frente a terceros. En primer lugar, en cuanto al factor humano, en ciber, como en todos los ramos del seguro, existen errores y existen omisiones. ¿Por qué tenemos todos una póliza de responsabilidad civil en nuestras empresas? Si todos pensamos que hacemos nuestro trabajo bien y que no nos ha causado un daño, pues porque puede haber un error o podemos causar un daño. ¿O por qué tenemos una póliza de seguro contra incendios en la empresa cuando tenemos sprinklers, hidrantes y víes? Pues porque puede haber un accidente y podemos incendiarlo. Entonces, en este caso, en el mundo ciber, el factor humano es siempre el eslabón más débil en los ciberataques, como Fernando ha explicado. Os pongo un ejemplo de un error humano, ¿vale? De un caso real, noticia de este mes de abril de 2023, un ciberataque a abogados de Burgos. Entendemos que los abogados además pueden ser un perfil relativamente cualificado y relativamente formado. Vale, pues fue un ciberataque que consistió en un correo electrónico enviado por una empresa, un centro de belleza y estética de la ciudad, todo real, ¿vale? Firmado por el gerente real de ese centro de estética, en el que lo que hacía era pedía presupuestos a diferentes abogados para iniciar acciones legales frente a morosos de la empresa. En ese primer correo no había ningún archivo, ningún dato, y cuando ya luego algunos abogados enviaron un correo diciendo podría presupuestarte, pero dame información, en ese segundo correo ya el hacker envió un archivo encriptado y hubo muchos abogados que al abrir el fichero que supuestamente tenía documentación para hacer el presupuesto, fueron encriptados. Es decir, un ejemplo de un error humano que ocurrió a varias personas de cierta cualificación. El segundo motivo por el que deberíamos asegurar es por la evolución de los crackers y de los ciberataques. Es decir, no hay ningún cracker, ¿vale? Cracker denominamos a un hacker, pero que está en el lado malo, que es el que pretende hacerse con nuestros datos.
Los crackers han evolucionado y tenemos desde crackers novatos a otros más avanzados, a empleados descontentos, que también es un foco de muchos ciberataques, empleados que se marchan o empleados que no están contentos en la empresa y facilitan datos o colaboran, y luego tenemos auténticos ciberterroristas. Entonces, esta evolución y que hay crackers muy cualificados nos tiene que también llevar a valorar el seguro. Y luego, una frase que algunos clientes te dicen: a mí ya me han atacado, aquí os pongo una imagen, imaginaos que sois porteros y ¿qué preferís? ¿Que te tire un penalti un niño de 8 años con chanclas o que te lo tire Roberto Carlos? Es decir, hay ciberataques y hay tipos de ciberataques. Entonces, tenemos que estar alertas ante la diferencia de cualificación de los crackers. Y el tercer motivo por el que tenemos que valorar un ciberseguro es por la responsabilidad frente a terceros. En caso de que haya un ciberataque, la empresa puede incurrir, como luego nos explicará el compañero de TL, en responsabilidad civil frente a clientes, a proveedores o a usuarios, en responsabilidad administrativa frente a los reguladores, la Agencia de Protección de Datos, con sanciones y responsabilidad penal. Vale, pues todas las medidas de protección que han explicado mis compañeros, esas medidas nos protegen y contienen un ciberataque, pero no cubren estas responsabilidades que podemos tener frente a terceros, ¿vale? Cosa que, como luego veremos, sí puede hacer el ciberseguro. Entonces, vamos a valorar si todas estas defensas que tenemos fallan, ¿quién paga? Es decir, si sufrimos un ciberataque, ¿quién asume las consecuencias del ciberataque? Pues tenemos dos opciones. La opción una, lo que llamamos el autoseguro. El autoseguro es que nosotros asumimos directamente las consecuencias de un ciberataque, como pasa con otro tipo de riesgo que podamos tener. Esto supone, no tenemos seguro y nosotros decimos, yo corro el riesgo y asumo las consecuencias de lo que pase. ¿Qué supone eso? Esto supone una capacidad financiera media o alta, porque tenemos que costear con nuestros propios recursos las consecuencias de sufrir ese ciberataque, ¿vale? Y también nos exige servicios especializados en diferentes ámbitos. Tenemos que tener un equipo de IT cualificado que nos dé respuesta, tenemos que tener un despacho de abogados, un departamento jurídico especializado en protección de datos que nos dé solución a la vulneración de datos, tenemos que tener alguien que nos ayude a gestionar la comunicación, ese plan de crisis para comunicar a los afectados por la vulneración de datos. Tendríamos incluso que tener alguien que sea capaz de negociar ante esa extorsión o ese secuestro que nos han hecho, ¿vale? Y la opción segunda que tenemos a la hora de valorar quién paga en caso de un siniestro es transferir el riesgo a una aseguradora. En este caso lo que hacemos es tenemos una capa adicional a toda la seguridad informática que nuestros compañeros han explicado. ¿En qué consiste transferir el riesgo? Pues como en todo seguro, pagamos una prima a una compañía para que cubra el siniestro y las coberturas que tenemos contratadas. En este caso, ¿qué hacemos? Minimizamos las consecuencias del ataque. En primer lugar, damos respuesta al incidente y en segundo lugar, nos resarce del perjuicio que hemos sufrido. Para decidir si tenemos que asegurar o no, ¿vale?, un ciberataque, el riesgo ciber, ¿vale? Aquí os pongo una matriz, ¿vale? Lo que llamamos una matriz de riesgos, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que analizar el riesgo. ¿Cuál es el peligro? Sufrir un ciberataque, que nos encripten los datos, que haya la transferencia del CEO, ¿vale? Entonces, valoramos, ¿cuál es la probabilidad de ese ataque? Pues puede ser nulo, improbable, posible, probable o casi seguro. ¿Y cuál es el impacto que puede tener un ciberataque en esa organización nuestra? Pues también dependerá de nuestra actividad. No será igual el impacto que pueda tener, por ejemplo, en una panadería que en una asesoría o en una administración de fincas, ¿vale? Luego cuantificamos ese riesgo. Entonces, una vez que tenemos estas variables, que esto lo puede hacer el departamento de gestión de riesgos de cada empresa o un asesor especializado, lo que hacemos es valoramos entre la probabilidad, el impacto que pueda tener ese siniestro, ese ciberataque. Si el impacto es pequeño, es bajo, podemos asumir ese riesgo. Si el impacto empieza a ser moderado, ya es cuando hay que valorar si un ciberseguro nos interesa. Y cuando ya el impacto que puede tener un ciberataque es catastrófico para la empresa, porque suponga una pérdida económica muy grande, una pérdida reputacional o cualquier otra consecuencia que hayamos valorado, la contratación de un seguro es altamente recomendable. ¿Qué es lo que nos puede hacer un ciberataque? El ciberataque puede hacer varias cosas, pero en las líneas generales es, uno, nos bloquea el acceso a los datos o a los sistemas, nos accede y nos roba esa información y interrumpe nuestra actividad y servicio. Entonces, ante eso, luego desarrollaremos las coberturas. El seguro, ¿qué es lo que hace? Te asiste en primer lugar. En caso de un incidente,
tiene un equipo de respuesta 24 horas al día, 7 días a la semana y te asiste ante el incidente. 2, te recupera los datos, corre con los costes que suponga recuperar los datos que te han robado. 3, te indemniza, importante, ampara la pérdida de beneficios, es decir, lo que has dejado de facturar de ganar por la interrupción de tu servicio y tu negocio. Te rescata, es decir, te apoya en la negociación y te indemniza con el coste de la extorsión que se haya podido abonar. Y en último lugar, te defiende de responsabilidad con terceros y de las sanciones. Entonces ahora, en los últimos 5 minutos que tenemos de exposición, os voy a resumir un poco las coberturas de un seguro ciber. Como todos sabemos, cada compañía es diferente, ¿vale? Nosotros en nuestra correduría trabajamos con diferentes compañías y cada una de ellas tiene unas coberturas u otras, con unas franquicias, unos límites, ¿vale? Pero para que tengáis en grandes líneas las ideas. Tenemos el primer bloque, ¿vale? Que sería esta respuesta a incidentes cibernéticos. Cuando pasa un ataque, ¿vale? ¿Qué respuesta damos en diferentes ámbitos? 2, las pérdidas propias que nosotros sufrimos como asegurados. 3, la responsabilidad tecnológica o la responsabilidad civil administrativa que hemos visto antes que tenemos frente a terceros. Y en último lugar, el fraude de la ciberdelincuencia. En cuanto a la respuesta a incidentes, tenemos un primer bloque de respuesta que es lo que sería el servicio de contención tecnológica. Es decir, hay un servicio de especialistas en ciberseguridad que se puede coordinar con nuestro servicio propio de seguridad informática o con ya sea externalizado o personal interno. Entonces, este servicio que tiene una atención 24/7, como he dicho antes, primero lo que intenta es contener y resolver el incidente. Nos va a asesorar, ¿vale?, sobre las recomendaciones iniciales para intentar mitigar el impacto. Va a tratar de identificar la existencia, el origen, la causa y el alcance que tenga ese incidente. Y va a confirmar, porque hay veces que hay una brecha o hay un incidente, pero no hay una vulneración de datos. En caso de que surja, va a identificar a las personas afectadas por esa vulneración y nos va a emitir unas recomendaciones para evitar que se vuelva a repetir ese incidente. Estos servicios serían lo que diríamos en el ámbito tecnológico o informático. Un segundo servicio que nos presta sería de asesoramiento jurídico y regulatorio. Vamos a tener a un especialista legal que va a determinar qué actuaciones vamos a tener que realizar. Nos va también a cubrir los gastos que tengamos que hacer para notificar a las entidades reguladoras y competencia en protección de datos, aquí en España, la Agencia de Protección de Datos. Y también los gastos para notificar a los afectados por esa vulneración, si son clientes, son proveedores, aquellas personas cuyos datos que están en nuestro poder han sido sustraídos. También van a crear una atención para la consulta de estos afectados por vulnerar datos. A veces nosotros hemos recibido igual alguna comunicación de alguna empresa que ha sido vulnerada que nos notifican que los datos de esa empresa han sido sustraídos. Pues esos gastos también estarían cubiertos. Y el último servicio de comunicación sería lo que sería relativo a la relación pública o a la comunicación. Nos formularía un plan de comunicación de crisis, es decir, nombra a una persona encargada de la estrategia de comunicación ante ese incidente, los gastos que podamos incurrir para hacer los comunicados, para coordinar con medios de comunicación en función del volumen de la empresa. También puede formar al CEO o al administrador, al portavoz del asegurado para comunicar esa brecha y, bueno, otras medidas que puedan ser razonables. En este primer bloque, la compañía aseguradora va de la mano con nosotros y es la primera interesada en contener y en minimizar el impacto, porque si hubiera más impacto, más va a tener que pagar ella, o sea que ahí también estamos de la mano. El segundo bloque de coberturas importantes serían las pérdidas que tengamos como asegurado. En primer lugar, los gastos que supongan recuperar los datos o los sistemas, es decir, reconfigurar e instalar copia de seguridad, las copias originales, si hubiera algún gasto extraordinario de consultores externos o el incremento del coste laboral para volver a introducir los datos que nos hayan hackeado y que no estén en la copia de seguridad. Una cobertura muy importante es la extorsión cibernética. Es decir, en caso de que tengamos un ataque de ransomware y nos propongan una indemnización para recuperar los datos, se va a intentar hacer todo lo posible para que no lleguemos a ese punto. Pero si la única medida fuera esa, las compañías de seguros tienen a un consultor o a un equipo especializado en gestionar y en negociar ese rescate, y si al final tuviéramos que acabar pagando porque no hay otra solución, la compañía reembolsaría el importe económico pagado por el rescate, siempre y cuando supervisado y gestionado por el especialista de la compañía. Otra cobertura en pérdidas propias sería la reparación o el reemplazo de los equipos de hardware que hayan sido dañados, ordenadores, tablets, portátiles.
Otra cobertura muy importante en función del negocio de la empresa es la pérdida de beneficios. Si a consecuencia de un ataque cibernético nuestra empresa tiene que paralizar su actividad y eso supone una pérdida de beneficios, una bajada de facturación, ese abono de indemnización, esa pérdida de beneficios, lucro cesante, también estaría cubierta. Y también si el ciberataque es a un proveedor externo nuestro y como consecuencia de ese ataque también nos paraliza nuestra actividad. El tercer bloque de coberturas importante sería la responsabilidad que tengamos frente a terceros. En un primer lugar, una responsabilidad civil que pueda ser derivada porque un cliente o un proveedor nos demanda porque sus datos que custodiamos nosotros han sido publicados o han sido difundidos y eso es una responsabilidad nuestra, ¿vale? También una reclamación por una vulneración del derecho a la privacidad o algún acuerdo de confidencialidad que haya sido publicado. Otra responsabilidad civil que a veces surge es cuando nosotros, consecuencia del ataque, transmitimos un virus, un programa malicioso a terceros y con ello causamos un daño. Pues esta responsabilidad civil también estaría cubierta. Otro apartado de responsabilidad sería la del contenido digital. Como consecuencia de un ciberataque, hemos publicado en nuestras web o redes sociales alguna información que pueda suponer un incumplimiento de algún derecho de propiedad intelectual o licencia o difame, injurie a algún competidor o algún cliente. Y también nos cubre la responsabilidad frente a organismos reguladores, básicamente las sanciones que pueden poner la Agencia de Protección de Datos por una brecha, por una vulneración. Ojo, aquí no nos va a cubrir si no hemos publicado un fichero. Es decir, lo que nos cubre es que como consecuencia de un ciberataque hay una vulneración de esos datos, ¿vale? O también aquellas empresas que tengan que cumplir con el estándar de PCI, es decir, de la industria de tarjetas de pago, si hay alguna sanción derivada de su incumplimiento por la brecha, también estaría cubierto. Y, lógicamente, pues la defensa jurídica, gastos de abogado, procurador, peritos, que nos suponga cualquiera de estas reclamaciones, ¿vale? Y así como fianzas y garantías. Y por último, el bloque de fraude y ciberdelincuencia, que en muchas compañías es una cobertura opcional, ¿vale? Es alguno de los casos que han comentado antes los compañeros. En primer lugar, si como consecuencia de un ciberataque usurpan nuestra identidad y con ello, ¿vale?, hacen un uso que pueda derivar en la firma de algún contrato que suponga obligaciones para nosotros, la firma de algún crédito o a veces crear incluso una página web paralela que copie la nuestra y que eso también nos suponga una pérdida económica. Otro fraude puede ser que como consecuencia de esa brecha nos hagan aumentar el gasto de suministro eléctrico, servicio telefónico o internet. Y una cobertura también potente que antes ha comentado Jesús es el robo electrónico de fondos, ya sea por fraude de ingeniería social, lo que llamamos el fraude del CEO, es decir, que el CEO manda supuestamente un correo al director financiero para que haga una transferencia en empresas grandes, o el fraude de la persona man in the middle que decía, es decir, que nos copian y un proveedor nuestro nos manda un correo diciendo que le abonemos la factura en tal número de cuenta que no es el real y al cabo de unas semanas nos llaman y dice, oye, no se ha abonado esta factura. Sí, sí que te la ha abonado. Aquí estaría el fraude, ¿vale? Y luego también el robo electrónico de fondos directo de nuestras propias cuentas. Y por último, ya para terminar, os quería que tengáis dos ideas, ¿vale? Una idea es que el mejor seguro es el que no se usa, es decir, eso todos lo sabemos. En el seguro de vida nadie se quiere morir, en el seguro de incendio, pues el seguro de ciber igual. Ojalá que todas las medidas propuestas funcionen y nadie sufra un ciberataque. Pero el mejor seguro es el que no se usa y el peor es el que no se conoce, ¿vale? Aquí, los que sois autónomos o gerentes tenéis que conocer el seguro, los que trabajáis en el departamento de IT tenéis que conocer que esto existe y mi consejo es trasladarlo a la gerencia de riesgos o al gerente o a la administración, al consejo, de que esto se pueda asegurar y que ya luego decida quién tiene que decidir si se contrata o no se contrata, ¿vale? Y la otra idea es que aquí hay un riesgo. Entonces, este riesgo tenemos que intentar mitigarlo, intentar pararlo, pero luego hay que saber valorarlo y decir, ¿qué hago con este riesgo? ¿Lo asumo yo y corro con las consecuencias o transfiero el riesgo a una compañía de seguros que será la que se encargue en caso de que haya un siniestro? Muchas gracias por vuestra atención. David Yoldi Ríos, Yoldi Corredera de Seguros. Cualquier duda que tengáis, os dejo mi correo electrónico y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por la exposición. Ahora vamos a dejar a nuestro compañero John Rodríguez, que es abogado responsable del Departamento de Protección de Datos y Ciberseguridad de ETL. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro y a Digital Miranda, que es quien también ha organizado esta jornada de ciberseguridad.
Como bien me ha presentado el compañero, bueno, soy John Rodríguez, soy abogado responsable en el NTL Global de protección de datos y ciberseguridad, y hoy vengo pues a contemplar qué normativa aplica a las empresas en materia de ciberseguridad y las medidas legales que deben implementar las empresas, pues como para mitigar los posibles daños que puedan ocasionar por una posible brecha de seguridad, como ha estado compartiendo anteriormente mi compañero en relación con los seguros, y todo este cuerpo normativo interno que debe tener toda empresa pues, para evitar todas estas sanciones y evitar una serie de responsabilidades, tanto civiles, penales como administrativas. Bien, el marco normativo es un poco confuso en este sentido, ya que converge entre la normativa laboral, la normativa de protección de datos, encontramos la directiva NIS, encontramos el RGPD y luego todo lo relacionado con la normativa laboral. Tenemos que entender que para aplicar un documento de ciberseguridad, una serie de protocolos, va desde los trabajadores hasta el CEO. La aplicación de este protocolo tiene que cubrir a todas estas personas, se tiene que formar a todos los trabajadores, ya que la brecha de seguridad o una posible fuga de datos puede venir de todas partes. Y hacer hincapié en un artículo de la Ley de las Sociedades de Capital, el artículo 529 ter.1b, que dice que el Consejo de Administración no puede delegar estas funciones de supervisión en materia de ciberseguridad. Por lo tanto, el Consejo de Administración de la empresa, de la sociedad, va a ser el primero que empieza a crear estos protocolos internos y que se encargue de que estos protocolos internos se cumplen en toda la empresa. Luego, tenemos una serie de ISOs a cumplir, la 27001, toda esta serie de certificaciones que por una auditoría, por una entidad certificadora, si se ha aplicado correctamente al protocolo de ciberseguridad, se va a otorgar esta ISO. Y al final este cuerpo, esta serie de acciones internas para controlar una posible brecha de seguridad, lo que asegura es de que si por un casual sucede, que esperemos que no, y pueda llegar a tribunales, estos riesgos sean mitigados y la posible sanción que caería a la empresa por esta brecha de seguridad sería muy diferente al tener unos protocolos establecidos y otros protocolos que no están establecidos. Hablando de responsabilidades, como también ha comentado mi compañero anteriormente, tenemos la responsabilidad civil, una responsabilidad por daños y perjuicios porque se han filtrado los datos de alguno de nuestros clientes, de alguno de nuestros colaboradores y se han filtrado datos confidenciales que puedan afectar a estas personas y puedan repercutir en una responsabilidad civil para la empresa. Después encontramos la responsabilidad penal por todo lo que se ha comentado del tema de fraude y la responsabilidad administrativa, que desde nuestro punto de vista es, y por lo que trabajamos en el despacho y por nuestra experiencia, es lo que se da más. La intervención de la Agencia Española de Protección de Datos, sabemos que tiene una actividad que cada vez va a ser a más, es más sancionadora y que se mira al dedillo todos los protocolos, todas las medidas de seguridad establecidas. Ya la Comisión Europea el año pasado, hace un año y medio, estableció de que las medidas de seguridad entre dos empresas que tienen un contrato de encargado de tratamiento, estas medidas de seguridad no pueden ser generales, sino que estas medidas de seguridad deben ser específicas. Medidas de seguridad específicas que, como han comentado los compañeros, son las medidas que aplican los diferentes softwares, pues transmitir todas estas medidas que reflejan nuestro sistema interno informático a un documento legal. Ese documento legal que se basa, y que lo veremos más adelante, en todos los riesgos que se pueden producir y cómo se mitigan a través de los diferentes sistemas y también a través de los diferentes seguros que se puedan aportar.
Los principales elementos de diligencia, como baso yo la ciberseguridad en una empresa, es el protocolo de ciberseguridad que estará pues, contenido pues, por diferentes partes, 3 partes exactamente. Un protocolo, un documento donde se establece qué medidas se aplican antes de que se pueda producir el incidente, qué medidas se aplican durante el incidente de ciberseguridad, una brecha de seguridad, y qué medidas se aplican posteriores al incidente. Las medidas anteriores al incidente lo que debe reflejar sobre todo son una identificación de los miembros del Comité de Ciberseguridad, qué medidas de coordinación se realizan entre ellos, las medidas de prevención para que no se produzca una brecha de seguridad o si se produce, que sea en un caso excepcional, y una medida de detección de amenazas. ¿Cómo configuraremos todo este protocolo que involucre a todos los trabajadores para que tengamos un sistema de prevención eficaz y que ya no tengamos que tener que dar respuesta a una posible brecha de seguridad? En el caso de que se filtra y hay una brecha de seguridad, el protocolo debe establecer qué medidas se realizan durante. Pues identificación de los miembros del Comité de Ciberseguridad que intervengan, que tengan la capacidad de intervenir o que afecten a intervenir en esta brecha de seguridad. ¿Qué acciones internas se deben realizar? ¿Qué acciones externas se deben realizar? Y por último, las medidas post al incidente de seguridad, que serían las notificaciones a autoridades y afectados. La Ley de Protección de Datos, el Reglamento Europeo, establece que un máximo de 72 horas para comunicar las brechas de seguridad. Nosotros, por ejemplo, cuando realizamos un contrato entre diferentes empresas, la obligación que dice la Ley de Protección de Datos es establecer un contrato de encargado de tratamiento donde siempre procuramos llevar ventajas, siempre procuramos que la relación entre el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento, el encargado del tratamiento tenga la obligación de notificar al responsable que si se produce una brecha de seguridad en el plazo de 24 o 48 horas. Más que nada para darle tiempo al responsable de llegar a esas 72 horas y notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Esta serie de medidas también internamente y que nos relacionamos con empresas colaboradoras o empresas que contratamos son bastante importantes. Luego, las medidas de minimización de daños internos, las medidas de minimización de daños externos y las medidas de corrección y diagnosis de las mejoras. O sea, una vez nos ha sucedido todo esto, hemos tenido la mala suerte de incurrir en una brecha de seguridad, hacer autocrítica, ver qué ha fallado y ver cómo lo podemos mejorar. Todo este sistema, recoger todas estas medidas en un protocolo de ciberseguridad, bajar al suelo todo lo que nos proporcionan los diferentes sistemas informáticos, las diferentes coberturas del seguro de ciberseguridad, nos puede solucionar mucho la vida cuando recibimos un requerimiento por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, por ejemplo, y podemos presentar un documento y podemos comprobar, podemos verificar que se ha estado implementando en la empresa. En cuanto al Comité de Ciberseguridad, encontramos los diferentes miembros del Consejo de Administración, y en cuanto a expertos externos, podemos encontrar peritos informáticos, podemos encontrar a los abogados. La documentación relevante que debe estar dentro de este protocolo de ciberseguridad es, como se ha comentado anteriormente, la evaluación de riesgos. Recoger todos los riesgos en los que puede incurrir la empresa y que puedan provocar un ataque cibernético o que puedan provocar una fuga de ciberseguridad y, una vez recogidos estos riesgos, poner las medidas que se aplican para mitigar estos riesgos y un resultado. Si todos nuestros sistemas informáticos pueden mitigar estos riesgos, el riesgo entendemos que es bajo.
ya que damos una respuesta a todo aquello que puede causar algún problema a nuestra organización. El plan de prevención es lo que hemos comentado antes, una recogida de todas las medidas que se aplican. Y luego pasamos a la parte más de los trabajadores. Quiero hacer hincapié en el tema de trabajadores porque al final quien va a detectar la brecha en el protocolo, quien la va a detectar seguramente va a ser un trabajador. Por eso una formación en la materia es muy importante y saber dónde tiene que notificar esa posible brecha para ser evaluada, es importante que el trabajador lo tenga claro. Y sobre todo que lo tenga claro en el mundo en el que vivimos, lleno de teletrabajo, de nuevas tecnologías, ya que deberíamos hacer un código de uso de herramientas tecnológicas a los trabajadores, que por cierto que este código no hace falta que lo firmen, ya que la base de legitimación es la ejecución de un contrato, por lo tanto este código ya deben cumplirlo por la normativa laboral también, pero necesitan saber de su existencia. Sobre todo, ya digo, el protocolo de actuación técnica y el código de uso de herramientas tecnológicas es muy importante por el tema de los trabajadores para que estén informados y que no se produzca ninguna complicación. Y bueno, así a modo de resumen, he querido contemplar lo que implica un documento de ciberseguridad, todo lo que se debe recoger en él. Nosotros utilizamos tanto todo este procedimiento, tanto empresas que están sujetas a la directiva NIS, que son pues administraciones públicas, son empresas nucleares, que tienen un tratamiento más específico, por ejemplo, deben nombrar un responsable de ciberseguridad, y por otro lado a otras empresas que no necesitan un armamento tan heavy en ciberseguridad, pero que también deben tener un protocolo interno porque la brecha de seguridad le puede pasar a una gran empresa como a otra más pequeña. Y bueno, muchas gracias. Aquí os dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna duda más en relación a la normativa legal aplicable en temas de ciberseguridad y protección de datos, y espero que os haya servido de gran ayuda.